Reddit pregunta: ¿cuál es la vez que has visto que despidieron a un nuevo compañero de trabajo más rápido? Ella llamó el primer día y dijo que su abuela había muerto. Llamó al día siguiente y dijo que su auto no arrancaba. Llamó al tercer día y dijo que su secador de pelo se había roto y que no podía secarse el cabello. Nunca llegó al trabajo. Un tipo que se negó a usar equipo de seguridad /EPP en su primer día. Le dijo rotundamente que no al supervisor, quien luego lo despidió. Ni siquiera llegó a la primera pausa para el café. Si estaba tan firme en cuanto a no usar equipo de seguridad, no era una buena señal. Cuando trabajaba en la entrada de datos, había un triciclo en el piso de nuestra oficina, que los gerentes, que eran personas muy tranquilas, agregaron como un momento de relajación y diversión. Una de las chicas que fue contratada casi al mismo tiempo que yo, en lugar de trabajar, simplemente andaba en triciclo por la oficina todo el día, todos los días. Cuando todos llegamos por la mañana, ella ni siquiera iniciaba sesión en su computadora, simplemente se subía al triciclo y conducía hablando con la gente hasta que se iba a tomar su descanso para almorzar. El día que la despidieron tuvieron que sacarla del edificio porque gritaba: "Me estás atacando injustamente, jajaja". Agencia de aplicación de la ley, aprendiz de despachador contratado como un favor a su padre, que era amigo del director de la agencia. El tipo, que ya era molesto, se jactó y presumió de que estaba enviando mensajes a una menor de edad, incluso se lo mostró a los oficiales juramentados. Pasó rápidamente de empleado a cliente. En las primeras 2 horas de entrenamiento conmigo, me preguntó dónde podía ir a fumar un cigarrillo. Le dije que justo afuera había una zona para fumadores. Salió caminando frente a todos los supervisores, encendió el porro más grande y lo fumó abiertamente. La echaron 5 minutos después. A mediados de los años 90, contraté a un hombre para un puesto de administrador senior de sistemas Unix. En la descripción del puesto publicada, en el proceso de entrevista y en el primer día de trabajo, se dejó muy claro que este puesto requeriría estar de guardia algunas noches al mes de forma rotatoria con los demás administradores de Unix. El salario también lo reflejaba, se trataba de un puesto de 6 cifras. Se le proporcionó un ordenador portátil de la empresa y un teléfono móvil para su trabajo de guardia que podía realizar desde casa. Como parte del proceso de incorporación, nuestro administrador principal de Unix quería que este chico lo acompañara durante su turno de guardia para que pudiera ver cómo diferían los procesos fuera del horario laboral. Era su segundo día en el trabajo. Esa tarde, por casualidad, estaba trabajando hasta muy tarde y el servicio de asistencia técnica me llama para decirme que tienen un problema que debe comunicarse al equipo de Unix y para preguntarme si tienen el número correcto del nuevo empleado, porque solo suena y va a un buzón de correo de voz predeterminado. Les digo que llamen al administrador principal para que se ocupe del problema y que yo mismo me pondré en contacto con el nuevo empleado. Llamo. Lo mismo, contestador automático. Varias veces. Saco sus documentos laborales, que todavía están sobre mi escritorio, y encuentro el número de teléfono de su casa. Lo llamo y logro decir unas 3 palabras cuando me responde: ¿por qué carajo me llamas a casa? Y cuelga. Un poco incrédula, miro de nuevo los papeles y verifico que sí, este asterisco es asterisco su número de teléfono y lo intento de nuevo, pensando que tal vez me había confundido con otra persona. Recibo una respuesta similar y me cuelgan. Me pongo en contacto con el administrador principal y le informo que no permitirá que el nuevo chico se una a él esa noche ni ninguna otra. Inmediatamente matamos todos los accesos a su sistema y su tarjeta de puerta y recursos humanos lo estaba esperando en el área de recepción a primera hora de la mañana. Trabajé en Best Buy y alrededor de 2010 nos contrataron para la temporada navideña. Creo que era su segundo día y yo estaba organizando juegos en el estante inferior, y él se me acercó y me dijo: oye, mira esto, y saltó arriba y abajo. Empecé a escuchar un ruido de aplausos. Como clap 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 clap. Literalmente no tengo idea de cómo, pero sus bolas hacían ese ruido de aplauso. Esto también estaba a la altura de mi cara, ya que estaba arrodillado. Siendo un chico de 20 años, una parte de mí pensó que era horrible, la otra, hilarante, en un sentido de qué diablos está pasando esto realmente. Pero aparentemente él anduvo por ahí y se lo hizo a todo el mundo y algunas chicas lo denunciaron por acoso y lo despidieron bastante rápido. He intentado recrearlo a lo largo de mi vida, pero no tengo ni idea de cómo lo hizo el tipo. Era joven y los aplausos eran muy fuertes.
Contraté a la hermana de mi amiga como anfitriona en nuestro restaurante. Se dio de baja para su primer turno 3 horas después y me dijo que estaba pasando por un momento difícil. A los 30 minutos de su turno de cena, comenzó a publicar fotos en Instagram de ella en una fiesta en Canadá. Vivimos en Nueva York. La despedí por Instagram. Nunca trabajó, luego trató de reclamar el desempleo y luego su padre me llamó y trató de amenazarme para que la volviera a contratar aquí. Tenía 34 años. Trabajé en un lugar donde no se podía ser daltónico porque había que leer esquemas e identificar conectores de distintos colores. Había cientos de conectores diminutos en una matriz. De alguna manera, por la gracia de Dios, este tipo fue contratado. O se olvidaron de implementar la prueba CB o él adivinó cómo pasarla. Entrena durante una semana y lo ponen a construir cables de $20,000 para putos misiles. Pasó todo el día soldando, conectando y firmando el papeleo y los pasos en su primer conector y se lo dio al control de calidad para su inspección. Fue uno de los ejemplos más jodidos de un conector que alguien haya visto. Al día siguiente, el tipo admite que es daltónico y que no sabe si podrá conservar el trabajo. Lo despiden porque le costó a la empresa $20,000. El conector se exhibió en recursos humanos para resaltar la importancia de cumplir con los procedimientos de contratación. Hace unos días, el tipo encendió su cámara durante una reunión de Zoom de toda la empresa a las 10 de la mañana y estaba acostado en la cama. Ni siquiera estaba sentado, estaba acostado sobre una almohada, sin camisa, sosteniendo su teléfono sobre él. Lo más curioso fue que, en realidad, no era necesario tener el video encendido, son opcionales en estas reuniones. El 90% de la empresa los mantiene apagados. Su respuesta a todo esto fue que nunca le dijeron cuál era nuestro horario de trabajo. Era de 8 a 16 horas y, si había una reunión de toda la empresa programada, probablemente se podía asumir con seguridad que se consideraba horario de trabajo. Orientación, segundo día. Se sentará en una sala de conferencias y leerá carpetas con información importante. Nuestro jefe sale y cierra la puerta. Hay una ventana con persianas abiertas para poder ver a través de ella. Estábamos ocupados con nuestra jornada y el jefe nos preguntó por qué las puertas de la conferencia estaban cerradas con llave y las persianas cerradas. Nadie estaba seguro, así que llamaron a seguridad para que abriera la puerta y viera a este maldito tipo durmiendo con las luces apagadas. Había cerrado las persianas y la puerta con llave. Por supuesto que estaba allí ese día. Cuando era adolescente, trabajaba en una bolera. En menos de una hora, un compañero de trabajo fue despedido porque dejó caer una bola en el pie de un cliente que se quejaba. Día 4 de orientación. Me contrataron en una empresa de camiones después de la escuela de CDL. Tenían 5 días de orientación y se llevaban a cabo en su sede, que estaba a varios estados de distancia. Podías pedirles que te llevaran en avión o podías conducir tú mismo y ellos cubrían tus gastos. Además, la empresa te alojaba en un hotel, pagaba los gastos de comida y te proporcionaba transporte a la sede. Ni siquiera pensé que fuera posible que me despidieran de la orientación. Todo lo que tienes que hacer es aparecer y fingir que prestas atención. Un tipo condujo hasta allí él mismo, creo que vivía a unas 800 millas de distancia. El primer día de orientación, le dice a cualquiera que quiera escucharlo que se olvidó de guardar sus recibos y que mejor que se los reembolsen. Creo que prefiero asumir los costos que anunciarle a todos lo estúpida que soy. El segundo día, se quedó dormido y perdió el autobús y terminó conduciendo él mismo. El tercer día, perdió el autobús, una vez más, y llegó con más de una hora de retraso. Peor que eso, se quedó dormido durante la orientación. Supe que estaba acabado cuando el instructor lo despertó enojado y le preguntó su nombre completo. El cuarto día llegó a tiempo, pero su destino estaba sellado. Cuando estaba en el hotel más tarde esa noche fumando un cigarrillo, lo vi cargando sus cosas en su auto. Le pregunté qué había pasado y, sí, lo despidieron. No puedo decir que los culpe. Seré el primero en admitir que el transporte no es el trabajo más difícil, pero ser puntual, prestar atención y descansar lo suficiente son claves muy importantes para el éxito. Probablemente tomaron la decisión correcta. Sin embargo, me sentí mal por el tipo. Básicamente, había conducido 1.300 kilómetros para que lo despidieran y luego había conducido otros 1.300 kilómetros para volver. Debió parecer un viaje muy largo.
Solía trabajar como marinero en una empresa de remolcadores en el río Mississippi. La cantidad de personas que aceptaban trabajos como ese por tener un miedo terrible al agua era asombrosa. Todos los empleados nuevos tenían un periodo de capacitación obligatorio de 2 semanas, pero aproximadamente un tercio de ellos nunca pasaba de la primera semana. En un momento estás en un barco rumbo a tu primer trabajo y, de repente, el nuevo empleado se asusta y le dice al capitán que dé la vuelta y regrese al muelle. Este tipo aparece, el vicepresidente se jacta de lo grandioso y brillante que es, bla bla bla. El primer día no llega hasta las 10 de la mañana. Al día siguiente, lo mismo, es decir, trabaja de 10 a 12 y luego se va. Mientras tanto, lo llevaron en un viaje de negocios que salía el miércoles y se suponía que volvería el viernes. En el último segundo, volvió a reservar un vuelo de medianoche. Mientras tanto, en el vuelo de regreso del viernes, en el último segundo dijo, oh, tengo que tomar otro vuelo y simplemente desapareció. Lo que el señor misterioso no se dio cuenta es que la mayoría de nosotros trabajábamos en su anterior empleador. Alguien nos envió un mensaje de texto, oye, pensé que habías contratado a bla bla bla, está haciendo fotocopias ahora mismo. Resulta que tenía 2 empleos. Ambos son empresas científicas y tecnológicas con acuerdos de confidencialidad no muy estrictos, pero no se puede trabajar en un competidor potencial al mismo tiempo. Lo despidieron de ambos empleos. En los años 90 trabajé en un centro comercial en Electronics Boutique. Pokémon acababa de salir y nos llegó un nuevo empleado para ayudarnos en Navidad, que era la persona más extraña que he conocido. En su primer turno, se sentó detrás del mostrador a abrir paquetes de cartas de Pokémon y, cuando alguien se lo preguntó, gritó, voy a pagarlas. El gerente lo echó unos 15 segundos después. Era un chico muy tonto. En el primer turno, inmediatamente comenzó a seguir a las chicas de la escuela secundaria y a invitarlas a su casa o a llevarlas en su auto. Lo despidieron ese día. Gracias a Dios, la gerencia se lo tomó en serio por una vez.